Y esta verdad, ¿verdad?, transmite toda la realidad, toda la revelación de Dios por medio de Cristo. Si usted quiere conocer a Dios, hay que leerlo a través de la palabra. Y ahí nos vamos a dar a conocer, o nos va a dar Dios dar a conocer que Cristo es la verdad de Dios. ¿Sí? También vamos a ver por medio de la palabra de Juan que el Espíritu también es la verdad. Y también dice que su palabra es la verdad. ¿Sí? Entonces, si queremos ser libres, tenemos que conocer a Cristo, al Espíritu Santo y a la palabra. Porque son los tres los que nos hacen libres, hermano. ¿Sí? Dios es amor, Dios es luz. Y ese Dios se encarnó en Cristo Jesús. ¿Sí? Y dice que en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad de Dios, hermano. Entonces Cristo era Dios en la tierra. Y Él vino a dar testimonio de ese Dios tan glorioso y tan hermoso, hermano. Por eso Él, cuando se presentaba, dice: yo vine a dar a conocer al Padre. Yo le vine a revelar para que el hombre lo conociera, dice. Y también Cristo decía: yo soy la resurrección y la vida. Sí. Porque estaba Dios en Él, hermano. Él era el único que podía decir esto. Él era el único que podía decir: yo soy la luz verdadera. Yo soy el camino verdadero para llegar al Padre, decía Él. Y también dice Pablo que Cristo era la sabiduría, la justicia, la santificación y la redención de Dios. Entonces estaba todo en Cristo Jesús. ¿Sí? Cristo se movía porque era la verdad de Dios, era la realidad. Y Pilato no lo alcanzaba a comprender. Entonces Jesús te viene a manifestar. Y una vez que Jesús viene a dar testimonio de la verdad, dice: yo es necesario que me vaya. Yo me tengo que ir al Padre. ¿Sí? Porque si no me voy, ¿sí?, el Espíritu Santo no va a poder venir. Dice: les conviene que yo me vaya, hermano. Entonces vemos que el Espíritu Santo, ¿sí?, es el mismo Cristo vivificado en él, hermano. Dice la palabra, ¿verdad? En 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu. Fíjense, el Señor Jesús es el Espíritu. Dice así: y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, hermano. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo también viene a dar libertad. ¿Sí? Porque Él es la verdad. Él es la realidad de Cristo, dice así la palabra. Miren, dice en Juan 14, 16 y 17, dice: y yo rogaré al Padre, y les va a dar otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros, hermano. Entonces vemos que Cristo estaba hablando que el Espíritu Santo, Él le iba a revelar. Iba a dar testimonio de Él, porque así lo dice. Dice Juan 16, 13 y 15, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, ¿cómo dice Cristo? ¿El Espíritu de qué? De verdad. ¿Sí? Él los guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Él los va a guiar a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y se los va a hacer saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Entonces veamos cómo, ¿verdad?, trabaja Dios revelándose. Vino Cristo y reveló la verdad. Sí, todas las verdades espirituales están en Cristo. Pero dice Cristo: es necesario que yo me vaya, porque va a venir el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él los va a guiar a esa verdad que yo estoy hablando y tomará de lo mío y se los va a hacer saber. ¿Sí? Entonces, veamos que es el Espíritu, es la verdad, es la realidad de Dios. Y luego también la palabra que tenemos, la Biblia, también es una revelación de Dios. Cristo era la palabra hablada caminando cuando estaba Cristo.
Y la Biblia es la palabra escrita de Dios. Y dice Juan también, en Juan 17:17, dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces veamos tres cosas muy importantes. Para conocer la verdad, tenemos que conocer a Cristo. ¿Sí? El Espíritu Santo nos tiene que revelar esa verdad y nosotros la tenemos que conocer a través de la palabra. ¿Sí? Entonces cuando Cristo dice, yo vine, ¿sí?, para dar libertad también al hombre. Capítulo 8 de Juan, estamos viendo, ¿verdad? Y hasta el capítulo 11, Cristo viene a liberar tres cosas, hermano. ¿Sí? Ahí en el capítulo, si ustedes lo han leído, yo creo que sí, ¿verdad? Ustedes ya conocen la palabra, porque sabemos que en el capítulo 8 de Juan, el Evangelio es una cosa de Juan, es muy profunda, hermano. Y Juan habla en el capítulo 8, habla acerca de la libertad del pecado. En el capítulo 9 habla acerca de la ceguera, ¿sí? Y también habla de la muerte y la resurrección. Y de esas tres cosas, en esos tres capítulos, Cristo Jesús vino a hacernos libres. ¿Sí? Y nosotros vamos a centrar, ¿verdad?, en el capítulo 8, donde vamos a centrar nuestro mensaje, ¿sí? Y ahí nos habla y nos dice que la fuente del pecado es el diablo, hermano. Es el diablo el que la fuente del pecado. Y también los elementos de ese pecado que se presentan en ese capítulo es el adulterio, la fornicación, el homicidio y la mentira. Eso son lo que pecado, ¿sí? Y también vimos, hermano, vamos a ver en este capítulo que la consecuencia del pecado es la muerte. Y el único, dice aquí lo que vamos a leer, el único que no tiene pecado, el único que está calificado, el único que es apto para perdonar pecados y que puede liberar del pecado es Jesucristo. Porque Él no tuvo pecado, hermano. ¿Sí? Y Él es el único que puede condenarlo. Él es el único que puede perdonar y Él es el único que puede liberar del pecado. No hay otro. Sí. Por tanto, vamos a centrar nuestro mensaje. Por favor, vamos a leer Juan, capítulo 8, del verso del 1 al 11, por favor. Amén. Y me dicen amén cuando lo tengamos. Sí. Amén. Amén. Capítulo 8 de Juan, verso del 1 al 11. Creo que todos nos sabemos esta parte. Dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Sí? Qué bonito, ¿eh? Veamos aquí, hermano, cómo Cristo vino a darnos libertad. Sí, amén. Sí, el pecado, hermano. Aquí vamos a encontrar tres cosas muy importantes. Sí. ¿Saben cuáles? Cómo trata el pecador al pecador. Vea cómo es esa situación, ¿verdad? Cómo un hombre puede juzgar a otro hombre, hermano. ¿Sí? Y son bien severos, hermano. ¿Cómo trata, verdad, el pecador a otro pecador? ¿Cómo se tratan, hermano?
también vamos a ver cómo trata la ley al pecador. Y otro punto, cómo trata a Cristo al pecador. Son tres cosas muy importantes que vamos a ver ahí. Porque Cristo de eso vino a liberarnos del pecado, hermano. ¿Sí? Y vamos a desglosar la palabra dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Sí? Como que Jesús siempre estaba, ¿verdad? En ese monte, como que era su casa de campaña, ¿verdad? Donde él ahí oraba, ahí recibía revelación de parte de Dios, ¿verdad? Ahí, hermano, pasaba buenos momentos con sus discípulos, cantaban himnos. Mira, hermano, todo casi sucedía ahí, en ese monte de los olivos, ¿verdad? Y no fue la excepción, dice que se fue, me imagino que fue a descansar, a orar, ¿sí? Y por la mañana, dice que volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado, él enseñaba, hermano. ¿Sí? Hay cosas que vemos a través de la palabra, que Jesús hacía cuando él empezó su ministerio. Uno de ellos era enseñar, porque dice que él enseñaba. Otro dice en Mateo 4:23 dice que él predicaba, que él sanaba. Y en este caso vemos que él perdonaba también, hermano, los pecados. Sí, eran 4 cosas que Jesús hacía. Sí. A eso vino el Señor Jesús. Y dice que él muy de mañana volvió al templo. ¿Por qué al templo? Era de preguntar, porque era el lugar donde era más concurrido por la gente. Y dice otra parte que era donde llegaba mucho pueblo para escucharle, porque el pueblo tenía anhelo de conocer esa verdad de la cual estamos hablando. Entonces Jesús dice que era todo el pueblo el que venía. Y esto, hermano, de que todo el pueblo venía, esto molestaba a los religiosos. ¿Por qué? Porque escuchaban más a Cristo, ¿sí?, que a los otros. ¿Sí? Entonces vemos que esto que estamos leyendo fue un hecho real, ¿sí? Fue un hecho verídico. Fue un hecho, hermanos, que está escrito en la palabra del Señor. No fue una parábola, no fue una historia, no. Fue un hecho que sí se vivió, hermano. Y dice que él, ¿verdad?, él es el maestro, porque él enseñaba como quien tiene autoridad. Por eso la gente lo buscaba, porque él siempre vivía lo que predicaba, hermano. Dice que todo el pueblo lo escuchaba, ¿verdad? Por eso los religiosos se molestaban, hermano. Por eso trataban siempre de buscar la forma de cómo tentarle, hermano. Dice en el verso 3, entonces, fíjense, los escribas y los fariseos, ¿sí?, 2 grupos, ¿no? ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los que copiaban las escrituras, ¿sí?, y las pasaban a nuevos pergaminos. Estos eran los escribas en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, y a ellos se les conoce como los maestros, ¿sí?, que enseñaban también la palabra. Entonces los escribas y los fariseos, pero los fariseos eran un grupo religioso que le ponía mucho énfasis a las cosas exteriores, religiosas, ¿verdad?, acerca de ritos, ¿sí?, y de todas las tradiciones que pudiera haber. Eran muy celosos ellos, o sea, ponían mucha observancia. Querían que la gente las viviera como ellos querían que se vivieran, hermano. Pero esos 2 grupos, los escribas y los fariseos, dice que le trajeron a la mujer sorprendida, ¿sí?, en adulterio, y poniéndole en medio, hermano. ¿Sí? Fíjense, aquí es donde vamos a entrar, cómo el pecador trata al otro pecador. ¿Cómo tratan, hermano? ¿Sí? Fíjense que ellos llegaron, interrumpieron al maestro que estaba enseñando, ¿verdad? Estaba ahí, y entonces dice que llegaron. Dice, mira, Señor, te trajimos a esta mujer, ¿sí?, y la encontramos sorprendida en adulterio, ¿sí? Entonces Jesús dice, bueno, dijo así, ¿sí? La trajeron, ¿verdad?, y la pusieron en medio de todos. ¿Sí? Esto es algo bien difícil. ¿Usted ha visto cuando un pecador señala a otro pecador, hermano? ¿Sí? ¿Con qué actitud a veces viene? ¿Sí? Y lo exhiben, ¿verdad? Y le dicen, mira, Señor, este acaba de pecar, ¿verdad?, digamos, o lo señalamos con el dedo. Le decimos, tú eres un pecador, tú cometiste esto. Sin misericordia hicieron juicio, hermano. Ellos llegaron y dijeron, aquí está. Esta la encontramos de esta manera.
Pero fíjate que lo hacían con una finalidad de poder tentar al Señor, hermano. Una pregunta les haría, ¿por qué no la llevaron al Sanedrín? El Sanedrín, ¿sabes qué era? Sí, era el grupo de los sumos sacerdotes, de los más conocedores de la palabra, que podían juzgar este tipo de actos. ¿Por qué no la llevaron con ellos? ¿Sí? ¿Por qué con Jesús? Hubieran preguntado. ¿Sí? Entonces vemos que ellos querían algo que dijera Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Porque Sanedrín era el único tribunal competente. Quería poner en aprieto al Señor. Jesús no dijo si ella no era culpable, ¿no? Él no dijo eso. ¿Sí? Dijo, está bien. Pero qué terrible es cuando un pecador cae en las manos de otro pecador, hermano. Llegan y lo señalan muy fuerte, lo exhiben, sí, le condenan, le juzgan. Sí. Pero a veces, hermano, sí, de veras que no hay misericordia cuando un pecador señala a otro. Pero la pregunta es, ¿dónde estaba el hombre con el que agarraron a la mujer? ¿A dónde estaba? ¿Acaso el hombre era menos pecador que la mujer? ¿No, verdad? No, pues ¿dónde estaba? ¿Se les echó a correr o qué? Sí, nada más le llevaron a la mujer, hermano. Miren, a veces así sucede. El hombre, cuando quiere, hermano, a veces se mide a sí mismo, ¿sí? Con otras personas, hermano, cuando caen en pecado. ¿Sí? Cuando una persona cae en pecado, ¿sí? Y está el otro pecador que hace lo mismo, ¿sí? Pero el otro se hace evidente ese pecado, que es lo que le dice. ¿Sí? Ay, este hermanito ya cayó en pecado. ¿Sí? Y lo empezamos a juzgar y lo empezamos a señalar, hermano. ¿Sí? Cae en manos de los mismos pecadores, hermano. Porque todos somos pecadores, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Porque si dice uno que no peca, ¿a quién hacemos mentiroso? A Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando una persona peca, siempre por lo regular el otro, ¿sí? Siempre trata de medir su ética y su moral con aquel que ha caído, hermano. Se mide, dice gracias Señor, como el publicano, ¿eh? Y el publicano y el fariseo cuando fueron a orar, ¿qué decía uno al otro? ¿Sí? Dice que el fariseo oraba para sí mismo, como diciendo, orándose él mismo, ¿eh? Señor, ¿sí? Y de pie para que todo lo viera. Dice, Señor, yo no soy como este. ¿Sí? Mira, yo no soy como este sí es un pecador, ¿eh? Este sí, para que veas, este sí roba, sí hace esto, sí comete adulterio. A veces sí pasa en la iglesia. Cuando una persona cae, ¿sí? En vez de levantarlo, a veces se señala. Dice, ya el hermanito cayó, ya el hermanito cometió esto, ¿eh? Y se empieza a difundir en todo el lugar, hermano. No, tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Dios no nos pidió que juzgáramos a la gente. ¿Quién es capaz de juzgar a alguien? Nadie tiene la autoridad. El único que lo puede hacer es Jesucristo, hermano. Y el otro fariseo, cuando subió a orar, dice que se postró y decía, Señor, sé propicio porque yo soy un pecador. O sea, reconocía su pecado. ¿Sí? Y entonces vemos cómo a veces se trata así a las personas. Se tratan sin misericordia, señalándole los pecados, señalándole sus actitudes, hermano. Y no sabiendo que también nosotros podemos caer. ¿Sí? Porque ellos estaban midiendo a la mujer de una manera muy fuerte, muy fuerte contra ella, hermano. Y dice el Señor que el que juzga, ¿sí? Va a ser juzgado igual. ¿Sí? Porque dice, el que mide, lo van a medir con la misma medida. ¿Sí? Y Jesús así los midió igual, hermano. ¿Sí? Porque ellos no tenían ninguna compasión por esta mujer, hermano. Y entonces ahora vamos a ver cómo trata la ley al pecador. ¿Sí? De pecador a pecador lo tratan sin misericordia. ¿Sí? Y no reconoce que uno también puede caer, hermano. ¿Sí? Y dice que le dijeron en el verso 4 y 5 de este capítulo, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés
apedrear a todas las mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Sí? Veamos cómo el sistema religioso, ¿verdad? ¿Sí? La ley, vea qué es lo que hace la ley. Acusa, condena, exhibe, mata y arrastró a esta mujer, hermano. Porque esta mujer, así como estaba, vamos a poner, ya estaba muerta, hermano. Ya nada más estaban para apedrearla. Ya traían las piedras, ¿verdad? Esta mujer ya, ¿sí? Podríamos decir así. Pero no se dieron cuenta que ahí también estaba la vida, hermano. Aquel que la puede quitar y darla. Ahí estaba Cristo, ¿verdad? Y vemos que la ley, ¿por qué es ley? Bueno, porque a veces lo conocemos, dice, pues la ley de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿por qué es ley? Porque una ley, ¿sí? Terrenalmente, es sin gracia y sin misericordia, ¿sí? Es igual, ¿sí? Es inflexible una ley, si no, no sería ley, ¿sí? Por eso la ley se impone a quien al que hace lo malo, ¿verdad? Y si el malo comete algo, la ley lo juzga, lo condena y le quitan la vida, ¿no? Pues así es parecido, así la ley es lo que hace, ¿sí? Entonces vemos que la ley condena al pecador. Y ellos decían, ¿sabes qué? Que la ley condena a esta mujer. ¿Tú qué dices? Le decían a Jesús. Y vemos, hermano, que el adulterio es una violación directa a la santidad del matrimonio. ¿Por qué? Porque es la que atenta contra la primera institución de Dios. Lo primero que Dios instituyó fue el matrimonio. Sí, entonces, Dios, cuando una persona comete adulterio, ¿contra quién peca? Primero contra Dios, contra su esposa, contra su familia. Sí. Entonces, veamos que no era fácil. No era fácil el problema que tenía. ¿Sí? Y entonces es una violación directa ante Dios, hermano. Cuando le dicen, ¿tú qué dices? ¿Sí? ¿Cuál era su interés, hermano, de ellos? Como diciendo, mira, Señor, nosotros sí somos bien buenos. Te trajimos esta pecadora aquí delante. ¿Sí? A veces sí pasaba con los hermanitos. El pastor, mire, ¿sabe qué? ¿Qué cree que encontramos al hermano? Sí, con otra mujer. Sí, hermano, sí. ¿Y qué estaba haciendo, hermano? No, hermano, si hubiera visto. Mire, hermano, a veces juzgamos por apariencias, por lo que vemos. Usted no sabe si este hermano, ¿sí?, se encontró con su hermana, su prima, no sé, hermano, ¿sí? Y se dieron un abrazo y le dio un beso, y ya por eso usted ya lo está condenando y dice, no, yo lo vi con una mujer, ¿sí? Y lo juzga, ¿sí? Si usted ve a un hermano que por necesidad se mete a una cantina, ¿sí?, y el hermano lo ve salir, dice, condenado, dice, pero lo vas a ver el pastor ahorita que llegue, ¿sí? Y ya lo está condenando, hermano, sin misericordia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque ellos querían parecerse buenos y querían aparentar a Jesús malo, que diera un veredicto, hermano. ¿Sí? Entonces veamos, no debemos juzgar, hermano, por las apariencias, porque no sabemos las intenciones de los hermanos, sus corazones. Pero a veces el hombre es tan fácil a eso que se deja guiar, hermano, por todo eso. ¿Sí? Por las apariencias que esto está sucediendo. Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Entonces, en el verso 6, por favor. Busquemos el verso 6 de Juan, capítulo 8, por favor. Dice así. Mas esto, dice, decían, tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y de qué cosa bien bonita, hermano. Mira, dice que lo llevaron para tentarle, para poder acusarle a Jesús. Miren, Jesús siempre fue tentado en muchas cosas, hermano. Miren, si usted ve la historia en la Biblia, dice que unos llegaban y le decían, Señor, igual que el adulterio. En la ley de Moisés dice esto para tentarle, ¿sí? ¿Por qué el hombre tiene que darle carta de divorcio a la mujer? ¿Por qué la repudia? ¿Sí? Y todos lo decían para tentarle, para ver qué decía Jesús.
Otros le decían, Señor, para tentarle, ¿qué señal nos das del cielo? Para que te podamos creer, para tentarle. Otros eran más astutos. Llegaban con Jesús y le decían, se pasaban por buenos, se pasaban por bonachones, decía la palabra. Y llegaban y decían, Jesús, ¿es bueno pagar nuestros impuestos al César? Y todo eso para tentarlo. Mire, buscaban una forma de dónde agarrarlo para hacerle daño. Y esto lo estaban haciendo, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ustedes ven algo aquí, hermano. Ningún tribunal romano culparía a la mujer por el adulterio. Ninguno. ¿Sabe por qué? Porque en su ley no estaba esto. Ahí lo cometían como querían. ¿Sí? Ahí vivían libremente. ¿Sí? Entonces, por eso no la llevaron a un tribunal romano. No la quisieron llevar con el Sanedrín tampoco, que era el único encargado para juzgar estas cosas. ¿Sí? Lo que querían era acusar a Jesús de algo. ¿Sí? Si Jesús no decía nada acerca de este acto, ¿cómo lo tomarían, hermano? Si Jesús hubiera quedado callado y no hablara nada, ¿sí? ¿Saben qué lo tomarían? ¿Sí? Como permiso para apedrear a la mujer. ¿Sí? Como diciendo, como no dices nada, pues hay que darle, ¿no? ¿Sí? Ahora, si Jesús imponía la ley de Moisés y le dice, sí, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla, ¿sí? ¿Qué cree que parecería? Estaba desafiando, ¿sabe quién? A la autoridad de Roma. ¿Por qué? Porque era la única que podía tener poder para ejecutar a la gente. Si Cristo le hubiera dicho, sí, apedréenla, eso hubiera sido una acusación contra Jesús. ¿Sabe qué? Que Jesús dijo que la apedreáramos. Entonces los romanos decían, bueno, ¿y tú quién te dio el derecho para ejecutar a unas personas? Si nosotros somos la autoridad aquí. ¿Y de cómo? ¿En qué problema podían meter a Jesús? ¿Sí? Y si Jesús rechazaba la ley de Moisés, era peor, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la rechazaba, la ponía en duda la ley de Dios, y esto sí sería un motivo para atraparle, hermano. ¿Sí? Así es. Porque iba en contra, ¿sí?, a las características del Mesías. ¿Sí? Entonces, veamos en qué problema lo quería meter a Jesús. No era fácil. ¿Sí? Si lo hubiera hecho así, si él no hubiera hablado, lo hubieran apedreado. Si él hubiera dicho que sí, lo llevan ante el tribunal romano. ¿Sí? Y si él, ¿sí?, imponía la ley, ¿sí?, o rechazaba la ley de Moisés, entonces ponían en duda, hermano. ¿Sí? Y eso era un motivo muy grande para atraparlo. ¿Sí? ¿Por qué siempre en los pecados, hermano, de adulterio, siempre la mujer es la que sale más raspada? ¿Sí, verdad? Como que se ve más grande, ¿verdad? Como que a la mujer es a la que le cargan más, ¿verdad? ¿Sí? Y es a la que... ¿Y el hombre qué? Porque al hombre no. Hermano, aquí están riendo, ¿eh? No, hermano, pero... ¿sí? ¿Cómo fue que el Señor resolvió el caso, hermano? ¿Sí? ¿Cómo fue? Dígame. Aquí vemos, ¿sí?, como que el Señor no le hizo importancia, ¿no? Como diciendo, quedó en un silencio, a ver qué hacen, a ver qué dicen estos, ¿verdad? ¿Sí? Pero él siguió escribiendo en la tierra con el dedo. ¿Sí? Mira, hermano, muchos se nos han hecho las preguntas, ¿verdad? Oye, ¿y qué escribía el Señor en el suelo? ¿Qué escribía? Así nos hacen la pregunta, ¿verdad? Pues bueno, pues quién sabe, nosotros no sabemos, nada más dice que escribía. Yo lo único que alcanzo a ver en la palabra, lo que he leído, hermanos, son tres partes de la Biblia que habla que el Señor escribía con el dedo. La primera dice que escribió las tablas que le dio a Moisés, y dice la Biblia que él las escribió con su dedo. ¿Es así? Así dice. Y otra parte donde dice que escribió con el dedo fue cuando el rey Belsasar dice que se puso a tomar con sus más allegados y fue y mandó traer los vasos del templo de Dios, porque estaban en Babilonia. Dice que ahí empezó a tomar y vio que una mano salió y empezó a escribir en la pared con el dedo. Dice que se espantó tanto que mandó llamar a Daniel. Dice, Daniel, interprétame esto, dice, porque tengo miedo. Dice, Daniel, ¿sabes una cosa? Que Dios te acaba de hacer juicio. Dice, te encontró falso, ¿sí?
y ahora vas a morirte. Sí, eso es, fíjate cómo. El dedo de Dios estaba acusando, ¿no? ¿Sí? Y no sé si aquí Jesús escribiendo en tierra con su dedo, no sé si los estaba acusando también, porque yo entonces esas tres partes nos habla de que Jesús señala el pecado de las personas, ¿no? Y no sé si en verdad lo estés señalando ahí, ¿sí? Bueno, ese es mi pensamiento, hermano, no vayan a tomarlo como doctrina, que diga, ay, el hermano dice, no, 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 eso es lo que yo leo, nada más, ¿sí? Y a ustedes, que Dios les revele, ¿sí? Eso es muy aparte. Bueno, volviendo nuevamente, hermano, al versículo 7. ¿Cómo Jesús trata al pecador aquí? Veamos. ¿Sí? Dice así la palabra en el verso 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Sí? Pero ellos todavía insistían, dice que insistían, eran bien insistentes. Ya queremos que tú nos contestes, a ver, dinos, ¿sí? Como si no te quedes callado, a ver, viví algo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se enderezó y les dice, bueno, ahí les va, los voy a medir iguales. Sí, así, los voy a medir iguales. Ustedes están acusando a esa mujer sin misericordia. Ustedes la están exhibiendo, ¿sí? La están avergonzando. ¿Sí? Pues ahora yo les voy a decir algo. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Sí? Y vean, hermano, que ¿por qué tenían que ser el que esté libre de pecado? Porque miren, en la ley decía que cuando alguien tomaba en alguna falta a alguna persona, ¿sí? El que lo vio iba y se lo decía y lo comprobaban, lo llevaban ante las autoridades donde se manejaba la ley de Dios. Y si era cierto, los que acusaban eran los primeros en arrojar la piedra, así dice la Biblia. Y lo dice en Deuteronomio 17:7. Que ellos eran los primeros. Entonces dice el Señor, si ustedes están libres de culpa, pues arrojen en la piedra. ¿Sí? Entonces veamos que Jesús no rebajó las demandas de la ley. No le dijo a la mujer, ¿sabes qué? Pues, ¿sabes qué? Mira, pues es muy fuerte, ¿no? Que la apedreen. ¿Qué te parece si nada más la azotan y ya? No. Jesús no rebajó la demanda. No hizo esto. Tampoco excusó a la mujer como diciendo, ay, pobrecita, mira, ¿sí? No tenía marido, déjenla, ¿no? ¿Sí? No. Jesús tampoco hizo eso. No excusó el pecado de la mujer. Y tampoco le quitó la pena de lapidación, hermano. ¿No? El Señor les mostró que que ellos no eran testigos calificados para ejecutar la sentencia. ¿Por qué? Porque ellos también tenían pecado. Así es. Y la palabra de Dios no se equivoca. Y dice en el libro de los Romanos, Pablo, en el capítulo 2:1, dice lo que dice Pablo. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Qué fuerte la palabra, hermano. ¿Sí? Es muy fuerte esta palabra. ¿Sí? ¿Cómo a veces nosotros dicen, ¿cómo es posible, hombre? Eres inexcusable, o sea, no vas a tener excusa. Hombre, quien quiera tú que juzgas a otro. ¿Sí? Porque a veces los juzgamos, hermano, de una manera que no tenemos ni compasión, hermano. Hay iglesias que así lo hacen. ¿Sí? Y le dicen, ¿sabes qué? Lo vamos a cortar y se va. Mire, hermano, yo no estoy en contra de la disciplina, no se trata tampoco de esto, de solaparles todo, ¿sí? Pero a veces, hermano, el juicio se hace sin misericordia, en vez de ayudarlo, de levantarlo, porque dice que con amor y misericordia se corrige el pecado, hermano. Pero estos dice, eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas, haces tú lo mismo. Amén. Muy fuerte, ¿eh? La palabra. Sí. Sí. Entonces vemos, hermano, que por muchas razones ellos no estaban sin pecado, hermano. ¿Por qué? Porque se fueron avergonzados, hermano. ¿Sí? ¿Sí dice o no dice? Sí. Que fueron avergonzados ellos, hermano. Solo el único sin pecado tiene el derecho de ejecutarlo.
Por eso Jesús se rehusó a hacerlo. Él no hizo juicio. Porque Jesús no le hizo juicio a la mujer. ¿Sí? Solo el que tiene derecho, hermano, para hacerlo, era él. ¿Sí? El único calificado, el único apto para hacerlo. ¿Sí? Entonces vemos que el método que usó Jesús, que los confrontó con la palabra, ¿cómo salieron del templo? ¿No? ¿Sí? Porque Jesús estaba en el templo. Entonces cuando ellos escucharon esta palabra, ¿sí? Empezaron a salir, dice, los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Por qué, hermano? ¿Sí? ¿Por qué fue así? ¿Sí? ¿Saben por qué? Sí. Porque ellos eran los que habían pecado más. ¿Sí? Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vámonos. ¿Sí? Entonces, si ve usted de esto, hermano, porque ellos, ¿sí? Los más grandes, sabían lo que habían hecho, hermano. Su conciencia estaba exhibida, hermano. ¿Sí? Entonces ellos sabían, dice, mira, si no nos vamos a quedar aquí en ridículo. ¿Sí? Porque ya la gente nos conoce cómo somos. Entonces salieron. Siempre que hallemos faltas en otros, debemos reflexionar y ser más severos con nosotros mismos, hermano. Con nosotros mismos, contra nuestros pecados. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros pecamos, nosotros mismos sabemos las razones por las cuales cometemos, hermano, el pecado. Y sabiéndolo, lo cometemos. Pero nosotros no sabemos, ¿sí?, las razones del que lo comete. Por eso nosotros debemos ser más severos con nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, debemos nosotros de cuidarnos, dice la palabra en Gálatas 6:1, mire. Dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? Entonces vemos, quienes tengan el deber de amonestar a otros, primero debemos vernos a nosotros, hermano. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Porque si nosotros vemos a un hermano cometer alguna falta, dice, ustedes que son espirituales, restáurenle, ¿cómo? ¿Sí? ¿Juzgándolo? No. ¿Criticándolo? ¿Señalándolo? No, dice, con espíritu de mansedumbre, con humildad, hermano. ¿Sí? Pero no hacerle juicio, hermano. Dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también vayas a caer, ¿no? Entonces vemos, hermano, hay un dicho en el mundo, ¿verdad?, que dice que en la casa del jabonero el que no, ¿qué? Cae resbala, ¿verdad? Sí. Entonces, mi hermano, no podemos decir que nosotros no pecamos. ¿Sí? No, debemos tratar, ¿sí?, a las personas, digo, no se trata de consecuentarles todo, no, hermano, pero sí con amor, llamarlo a la reconciliación con el Señor. Y hay aquí otra cosa bien tremenda, hermano. ¿Sí? Ya nos habla la palabra del Señor. Miren, ¿qué hicieron estos? Fueron y lo acusaron, ¿verdad? ¿Sí? Mire, a veces creemos que el pecado de adulterio es uno de los más grandes y los que más se notan, hermano. Pero no es así. ¿Cuál puede ser un pecado más grande que un adulterio? Y no estoy diciendo que hay pecados chicos y hay pecados grandes, no. Todos son pecados. Pero algunos hacen más daño que otros, hermano. ¿Sí? ¿Y sabe cuál es esta? El Espíritu Santo. No, la lengua, hermano. Ay, Señor. No me quería meter aquí en la lengua, pero de veras, hermano, es algo bien tremendo la lengua, hermano. Sí, dice que es uno de los miembros más pequeños de nuestro cuerpo, pero cuánto daño hace, hermano. ¿Sí? Dice la palabra, dice en Santiago, mire, 3, verso 1 en adelante. Dice, hermanos míos, dice así, ¿verdad? No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, dice Santiago, mire, todos ofendemos, hermano, ¿sí? No vaya a decir como decía Isaías, ¿sí? No te acerques a mí que soy más santo que tú. Así dice Isaías, una parte dice, no te acerques porque yo soy más santo que tú. No, hermano. Si aquí está diciendo Santiago, todos ofendemos muchas veces.
Si alguno no ofende en palabra, entonces este es un varón perfecto, capaz también de refrendar todo el cuerpo. Pero mira aquí lo que dice. He aquí, nosotros también ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Miren, aquí es algo bien interesante. ¿Ha visto cómo el jinete se sube al caballo y le pone un freno, verdad? Y de esa manera, ¿qué hace? Lo controla, lo va controlando. Pero ¿qué pasa, ¿sí?, si un día se suelta ese freno, ¿sí?, y el caballo se desboca? ¿Cómo va? Va tremendo, ¿verdad? Va corriendo, y aquel no haya ni de dónde agarrarse, el jinete, ¿sí? ¿Por qué? Porque el caballo va desbocado, ¿sí? Cuando nosotros no le ponemos freno a la lengua, eso pasa, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el cuerpo nos lleva, pero como quiere, hermano, ¿sí? El que tiene el control entonces ahí, cuando se desboca, es el caballo que lleva el control, y no el hombre. Cuando la lengua se desboca, hermano, es la que tiene el control, y no la persona, ¿sí? Bien tremendo lo que dice aquí Santiago, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a veces pasa así, ¿sí? Cuando no le ponemos freno, ¿qué va a pasar? Es la que va a ir controlándonos. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes, o sea, los navíos, los barcos, ¿verdad?, aunque tan grandes y llevados impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, y su miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande, fíjense de lo que hace el pecado de la lengua, dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, ¿sí? ¿Ha visto cómo se encienden los fuegos en los bosques? Sí. Con una pequeña cigarrito, con un cerillo, algo, una flamita. ¿Cómo se hace, hermano? Para apagarlo. ¿Sí? Es tremendo, ¿eh? Es un desastre muy grande. Pues así parecido, hermano. Y también dice, y la lengua es un fuego, dice, es un mundo de maldad. ¿Qué está diciendo, hermano? Un mundo, ¿verdad? ¿Cómo lo está comparando? Dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, hermano. ¿Cómo lo hace para contaminar todo? Sí, contamina todo. Dice, e inflama la rueda de la creación. O sea que dice, ¿cómo? A todo el mundo, ¿verdad? Inflama, dice, y ella misma es inflamada por el infierno. No, es una cosa que tremenda la lengua. Sí, por eso debemos cuidarla, ¿verdad? Sí, debemos amarla, dice. Porque toda la naturaleza, las bestias, las aves y los serpientes y los seres del mar se doman y ha sido domada por la naturaleza humana. Fíjese, aquí hay algo bien interesante. El hombre ha domado todo, a las fieras más grandes, a las más fuertes, ¿sí? Ha conquistado también a las aves, ha bajado al mar, hasta lo más profundo, ¿verdad? Ha hecho muchas cosas, pero lo que no ha podido domar es la lengua. Eso es lo que dice Santiago, ¿no? Entonces, mire, ese es un pecado muy, muy grande, hermano, ¿sí? Y eso es lo que a veces ellos no veían, hermano, ¿sí? Entonces debemos tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Porque cuando se hace el juicio, ¿sí? Entonces veamos cómo el Señor dice en el verso 8 y 9, dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Ya les había dicho, el que esté libre, pues órale, arroje la piedra. Y eso los confrontó, ¿eh? Como diciéndoles, a ver, está pasando, ¿eh? Y dice que otra vez se agachó y siguió escribiendo en el suelo. Pero ellos, al oír esto, ¿quién los acusó? Dice, acusados por su conciencia. Así dice. Entonces la palabra que hizo, los acusó, ¿eh? Sí. Y salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Sí. Entonces la conciencia del hombre es donde se deposita la luz de Dios. Cuando un hombre peca, la palabra o la luz de Dios llega a ellos y reaviva lo que ellos tienen en su mente.
Entonces como que ellos cuando escucharon esa palabra les iluminó todo lo que estaba, lo malo que tenían ellos, hermano. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Se mostraron que su conciencia, hermano, ¿sí? Estaba descubierta. Dijeron, sí, ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Sí? Empezó todo esto. Y entonces, como los más viejos tenían más conciencia de haber cometido más número de pecados, que los otros fueron los primeros en empezar a salirse. Dijo, no, pues ya, vámonos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no querían hacer el ridículo. Si ellos se hubieran puesto a alegar ahí, ¿qué iba a pasar? O sea, ¿cómo los confrontó, ¿verdad? La palabra, ¿sí? Entonces dijeron, vámonos. Y empezaron a salirse uno por uno. ¿Por qué no se salieron todos en bola? Así como llevaron a la mujer. ¿Por qué? ¿Sí? Para que no se viera tan escandaloso, ¿verdad? Dijeron, no, muy sigilosamente, se fue uno, se fue el otro, se fue el otro, se fue. Todos se fueron, ¿no? ¿Sí? Para que no se viera lo que Jesús había hecho con ellos. Cómo la palabra los confronta, hermano. ¿Sí? Y esto es lo más interesante, dice, quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Sí? Cada persona tiene que verse un día con Jesús solas. Tarde o temprano, hermano. Y vamos a dar cuentas de lo que hemos hecho con nuestro cuerpo. Dice, ahora sea bueno, ahora sea malo. Por tanto, y Señor, no juzguen más. Sí, que el Señor va a venir y va a aclarar las intenciones del corazón, hermano. Sí. Y esta mujer se quedó a solas con Jesús. Todos se fueron. Y Jesús le dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y dice, ¿ninguno te condenó, mujer? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjense cómo trata Jesús al pecador, ¿no? ¿Sí? Él juzga lo que hay en sus corazones, hermano, no juzga lo exterior. ¿Sí? Cristo siempre da una oportunidad más al pecador, hermano. Cristo es el de las segundas oportunidades. ¿Sí? Si nosotros hemos cometido alguna falta, hermano, acércate a Cristo. ¿Sí? Ten un momento de soledad con Él. Ponte a cuentas con Él. ¿Sí? Y es Dios el que te va a perdonar, hermano. No es el hombre. Aunque el hombre te juzgue, aunque el hombre haga, ¿sí? Tú y Jesús, ¿sí? Es el único que tiene la capacidad para perdonarte, hermano. ¿Sí? El hombre te va a condenar, Cristo no. Cristo te va a extender las manos para que vengas a Él, hermano. Porque Dios no envió a condenar a su Hijo. Dios lo mandó a salvar, hermano. Amén. A salvar, hermano. Eso fue. ¿Sí? Y Él le dijo, ni yo te condeno. Era el único capaz para perdonarla. Dice, ni yo te condeno. ¿Sí? Y le dijo, vete y haz lo que quieras. No dijo eso. No. ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. ¿Sí? Entonces veamos. Así es como debemos ser. Hay que cuidar nuestra vida, ¿no? Mientras Cristo nos dé una oportunidad más, ¿sí? Aprovechala, hermano. Amén. A esto vino Cristo, a hacernos libres del pecado, hermano. Sí, amén. Por eso estamos echando, hermano, que Él vino a hacernos libres por la verdad. Porque Él es la verdad de Dios. ¿Sí? Y vimos muchas cosas que la gente hacía contra Jesús. Cómo trata de pecador a pecador. Cómo trata la ley al pecador, cómo lo condena. ¿Sí? Pero cómo trata a Cristo al pecador, hermano. De una manera de perdón, hermano. Sí, de amor. Jesús es el único que te puede dar la verdadera libertad, hermano, del pecado. Jesús libró a esta mujer, ¿de quiénes? De sus acusadores. ¿Sí? La libró de su pecado, la libró de la ley y de la muerte, porque esa mujer estaba muerta y Cristo le dio vida, hermano. ¿Sí? Solamente lo que Dios te pide, vete y no peques más. ¿Sí, hermano? ¿Usted cree que Cristo lo puede hacer libre? Amén. Sí. ¿Usted cree que la verdad que es Él va a traer verdadera libertad? Sí. Sí, hermano. Él es el único.
capacitado para hacerlo. ¿Sí? Mi hermano, si alguien se siente culpable o tiene algo que confesar al Señor, acérquese, hermano. ¿Sí? Ore ahí de su lugar, hermano. Doble su rodilla. Y si alguien, hermano, de su familia,